que nos van a ayudar para este nuevo año, ¿verdad? Y vamos hoy a tocar un tema poderoso que se llama lo sobrenatural de Dios. Dígalo, lo sobrenatural de Dios. Quiero dejar una palabra en su corazón en esta tarde, donde pueda romper nuestros conceptos humanos y poder ver que Dios es un Dios que no solamente se mueve en lo natural, sino que también es un Dios que se mueve en lo sobrenatural. Es un Dios que no está limitado como estamos limitados nosotros. No es un Dios que está encerrado en conceptos, en argumentos. No es un Dios que está encerrado en doctrinas, sino que es un Dios que sobrepasa todo pensamiento, todo límite humano. Para Dios, dígalo, no hay nada imposible. Amén. Yo quiero que usted vaya creyendo eso hoy, porque la iglesia de nuestro Señor Jesucristo tiene que transicionar de lo natural a lo sobrenatural de Dios. Amén. Y si hay algún argumento en su mente hoy, el Espíritu Santo de Dios lo va a derribar en el nombre de Jesús. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8 de su Biblia. Vaya conmigo allá a la Biblia, Hechos 1:8. Dice la Biblia, para la gloria de Dios: pero recibiréis poder. ¿Qué vamos a recibir? Dice: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios bendiga su palabra. El término para poder aquí viene de la palabra griega dunamis, que significa poder, potencia, fuerza poderosa. De aquí, de esta palabra griega, es donde se deriva también la palabra dinamita. Cuando usted oye dinamita, es explosión, es poder. Y dunamis, bíblicamente, es la capacidad para realizar cosas sobrenaturales, para realizar milagros. Es el poder dinámico y un poder inherente en Dios. Dígalo, Dios lo ha cambiado. Dios es el mismo. Amén. En el libro de los Hechos, si usted lee todo el libro de los Hechos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28, se va a dar cuenta que todo el libro de los Hechos está lleno de manifestaciones poderosas, sobrenaturales del poder de Dios. Todo el libro de los Hechos. Y ahí en el libro de los Hechos es donde comienza la verdadera manifestación del poder de Dios transferida a los discípulos y de los discípulos a nuestra vida. Amén. Entonces, en la Biblia nosotros leemos que el poder sobrenatural de Dios es el que hace que la iglesia pueda lograr grandes victorias y grandes avances en el reino de Dios. La iglesia no tuvo que haber cambiado. La iglesia no tuvo que haber tenido ninguna transformación, ningún cambio. La iglesia de hoy debería de ser como la iglesia del principio, de la que habla el libro de los Hechos, capítulo 2, del versículo 41 en adelante. Es decir, en la iglesia no debieron de perderse los milagros sobrenaturales, no debieron de perderse las liberaciones, no debieron de perderse muchas cosas que los hombres del Antiguo y del Nuevo Testamento vivieron y que hoy la iglesia actual de hoy no está viviendo. Porque hemos llegado a un nivel de vivir solamente del conocimiento de la palabra de Dios, pero no de la manifestación del poder que encierra la palabra de Dios. El Evangelio y el poder sobrenatural de Dios deben de caminar juntos. Por eso, amados hermanos, debemos de entender nosotros que si Dios es un Dios sobrenatural, nosotros no podemos hacer a un lado ese concepto del Evangelio. Tenemos que creer en los milagros. Díganlo, en los milagros. Porque los milagros no dependen de usted, los milagros no dependen de mí, los milagros no dependen de cuánto conocimiento usted tiene, los milagros dependen del poder de Dios. Y ese poder de Dios ha sido transferido a usted y ha sido transferido a mí, no para guardarlo, no para atesorarlo, no para enterrarlo ni para encajonarlo, sino para que el pueblo de Dios sea bendecido en el nombre de Jesús. Entonces Dios es sobrenatural. Y cuando digo que Dios es sobrenatural, estoy hablando que Dios interviene en el tiempo a la hora que Él quiere. Amén. En el espacio y aún en la materia.
en los mares y en todos los abismos. ¿Será que queda algo descubierto ahí? Mire, todo lo que Dios quiere, lo hace. Y nadie lo puede detener. Amén, amén. ¿Y sabe a través de quién lo quiere hacer? A través de la iglesia. Levante su mano y dígalo, yo soy esa iglesia. Usted es la iglesia. Dios lo quiere hacer a través de usted. Dios lo quiere hacer a través de mí. Entonces, si nosotros hacemos a un lado lo sobrenatural de Dios, entonces nosotros vamos a vivir siempre una palabra sin poder, sin manifestación, una palabra sin evidencia. En la Biblia nos habla de muchos milagros sobrenaturales. En el libro de Josué, capítulo 10, versículos 12 y 13, dice la Biblia que Josué estaba peleando una batalla y está a punto de derrotar a sus enemigos, pero el ocaso está a punto de llegar. Dice la Biblia que él oró a Dios y Dios le dijo: ¿qué te impide decirle al sol que se tarde en ocultarse y a la luna que se tarde en salir? Y dice que él gritó y dijo: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el monte de Ajalón. Dice que se detuvo hasta que él ganó la batalla y derrotó totalmente a sus enemigos. ¿Cree usted que eso es natural o sobrenatural? Sobrenatural. Los científicos a esta fecha han encontrado que falta un día en la historia. Y lea la Biblia, dice que el sol se detuvo y la luna se tardó en salir por espacio casi de un día. De un día, así es. Amén. Ese hombre era un hombre que creía en lo sobrenatural de Dios. Nosotros hemos estado orando, recuerdo que desde el principio o mediados del año pasado estábamos orando por lluvia y vio el tormentón que se le y ya no seguimos orando porque van a haber muchas inundaciones. Hermano, pero cuando la iglesia ora y le cree a Dios, Dios no se queda así, mire, Dios no se queda con los brazos cruzados. Cuando hay iglesia que le cree a Dios y que cree aún en lo imposible, Dios se mueve. Dios hace cosas poderosas. Este hombre dice que alzó sus manos y dice que entonces, dice en el versículo 12 del capítulo 10 de Josué, dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Yacer. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Óigame, nosotros tenemos que creerle a Dios por lo imposible. Y yo lo entiendo, humanamente para nosotros hay cosas imposibles. Pero dice la Biblia que hay imposible para mí, dice el Señor. Para Dios no hay nada imposible. Entonces la victoria de este hombre, Josué, iba a quedar a medias. Pero Josué era un hombre que se movía en lo sobrenatural de Dios. Y ordenó al sol tardar y a la luna salir. Nosotros, y cuando hablo de nosotros, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, debemos de comenzar a movernos en lo sobrenatural. Si usted mira que alguien está, hermano, enfermo, una enfermedad terminal, usted créale y declare sanidad. Y usted dice: pastor, y si no se sana, es que no depende de usted. Si usted tiene fe, Dios se va a mover. Si hay cosas imposibles hasta este momento en su vida, usted tiene que comenzar a creer en que Dios puede venir y hacer una intervención divina, sobrenatural, y cambiar el curso de su vida, el curso de su tiempo, el curso de la historia, el curso de los acontecimientos, porque cuando hay un hombre, una mujer de Dios que cree con fe, Dios se mueve. Lo único que Dios necesita es encontrar a alguien que crea, alguien que crea que Dios es un Dios ilimitado. El problema actual de la iglesia es que hemos encerrado a Dios en parámetros. Hemos encerrado a Dios en conceptos, en doctrinas. Hemos encerrado nosotros a Dios en cosas de hombre. Dios no lo limita a nadie. A Dios no lo encierra a nadie. A Dios no lo encierra la doctrina. A Dios no lo encierra un concepto. A Dios no lo encierra a nadie. Él es Dios, dice, en el cielo y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Para Él no hay nada imposible. Dígalo, mi Dios es un Dios ilimitado. Éxodo 14:21 también dice la Biblia que el Señor ha sacado a Israel del cautiverio de Faraón, y hay un camino corto por donde Dios puede llevar a Israel, pero lo lleva por el medio del desierto, porque Dios quería crear un espacio de separación entre el pueblo escogido e Egipto.
Y llegan frente al Mar Rojo, y el faraón, al ver que ya no tiene la mano de obra para seguir levantando sus ciudades, dice que emprende camino con sus carros de a caballo, con todo su ejército, y van directo a matar al pueblo de Israel o a hacerlo volver. Y cuando ven la nube de polvo, se encuentran frente al mar. Las mujeres comienzan a llorar y Moisés se postra a orar, y Dios le dice: ¿por qué oras? No es tiempo para orar. Mire, porque hay tiempo para orar y hay tiempo para accionar. Y le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Levanta la vara hacia el mar. Dice que la levantó, y entonces las aguas se comenzaron a dividir en dos, así como está ahí. Mire, todo, yo declaro en el nombre de Jesús que todo lo que ha impedido su milagro se va a partir en dos. Y usted va a llegar a ese milagro. ¿Cuántos lo creen? Y dice que Moisés levantó su vara, el mar se partió en dos, el pueblo cruzó el mar en seco. Cuando llegaron al otro lado, el faraón logró entrar en medio del mar, y cuando estaban en medio del mar, le dijo: levanta tu vara. Otra vez la levantó, y el mar se cerró. Y ahí el Señor no solamente salvó al pueblo de Israel de una muerte segura, sino que también les quitó de encima a sus enemigos. ¿Usted cree que ese milagro de abrir el mar en dos es un milagrito o es algo sobrenatural? Sobrenatural. Imagínense abrir el mar en dos. Eso es algo poderoso. Se imagina, ¿verdad? Ir caminando en medio del mar y ver las paredes con ballenas, barracudas, pez martillos, tiburones, ahí en las paredes tapizadas. Ese es un milagro poderoso. Entonces, no es esta una evidencia del poder sobrenatural de Dios, y aún hay mucho más. Moisés dice que vio una zarza ardiendo, y no es que al ver una zarza ardiendo es algo sobrenatural, porque en el desierto, en el día las zarzas agarran fuego pero se apagan, pero esta zarza que vio Moisés dice que agarró fuego pero no se apagaba. Ardía, ardía y ardía constantemente, porque no era un fuego natural, sino que era un fuego sobrenatural, el fuego sobrenatural de Dios. También Eliseo hizo frotar un hacha a un hombre que dice que estaba cortando un árbol y se le cayó, y dijo: oh, esta hacha no era mía, era prestada. Y dijo: ¿dónde se te cayó? Tiró un palo y el hierro flotó. ¿Dónde ha visto usted el hierro flotar? Dígalo, eso es sobrenatural de Dios. Y en la iglesia no se mira eso. Y ahora lo sobrenatural de la iglesia es: siembra y Dios te va a dar. Pacta y Dios te va a dar. Queremos torcerle el brazo a Dios. Mire lo que le voy a decir hoy: Dios no vende milagros. Dios no te cobra por sanarte. Dios no te cobra por liberarte. Dios no te pone a pactar, porque los pactos del hombre no sirven. El que hizo pacto con nosotros se llama Jehová de los ejércitos. Ustedes no ande creyendo las cosas a ustedes, porque y mire, y quiero que lo escuche bien. Si usted quiere sembrar en un ministerio, sea radial, televisivo, apostólico, profético, evangelístico, misiones, donde usted quiera sembrar, hágalo, pero no espere nada a cambio. Hágalo de corazón. Porque la Biblia dice que demos no por necesidad, ni con tristeza, sino con alegría. Amén. Si usted quiere sembrar $500,000 en alguien, dígale: lo siembro, pero no espero nada. ¿Sí? Porque hay mucha gente enojada hoy en el reino de los cielos, que un día sembraron porque alguien les dijo: siempre Dios le va a hacer, siempre Dios le va a dar, siempre Dios lo va a sanar, siempre Dios le va a dar un hígado nuevo, y al final no reciben nada, y no se enojan contra el que habló, sino que contra Dios. Dios no miente, dígalo: Dios no miente. Usted no ande creyendo eso de sembrar. Si usted siembra, siempre y no espere nada a cambio. No le ande diciendo: Dios, pero yo sembré, yo te di. Y dice Dios: ¿y quién te dijo que yo te iba a dar? ¿Sí puede entender eso, iglesia? Levante su mano derecha y dígalo: de aquí en adelante nadie me va a engañar. Aprenda esto, porque eso es lo que se mueve en la iglesia, y no debería de ser eso. Amén. También dice la Biblia que un día Dios hizo hablar una asna. ¿Será sobrenatural eso? Cuando Balaam le pagaban por ir a maldecir el pueblo de Dios, dice que lo intentó una vez, 2 veces, 3 veces, la cuarta vez, dice que el asna se tiró en medio de un puente y empezó a golpear y a patear, y el asna le dijo: ¿por qué me golpeas? ¿No has visto el ángel que está ahí? Le dijo con la espada desenvainada para matarnos. El asna le salvó la vida más bien. Imaginen qué hermoso, ¿verdad? Eso es sobrenatural. Y yo si oigo hablar un perro, yo me muero, hermano. Imaginen que el perro le diga: buenos días, ¿cómo amaneció?
a Israel, pero la Biblia dice que lo que Dios bendice nadie lo maldice. Entonces esto es sobrenatural. Sadrach, Mesach y Abednego también dice que fueron lanzados a un horno de fuego ardiendo, y cuando lo sacaron dice ni olor a humo tenía. ¿Será eso natural o sobrenatural? Ahora la pregunta es, ¿por qué se ha perdido esto en la iglesia? Dos razones. Una, por falta de enseñanza. Y número dos, por incredulidad. Porque si no somos enseñados, cualquiera nos engaña. Si nosotros no somos instruidos, cualquiera nos va a meter un cuento y nosotros lo vamos a creer. Amén. Pero nosotros necesitamos volver a eso. Daniel también fue lanzado a un foso de leones hambrientos, dice, y no lo tocaron. Eso es sobrenatural de Dios. Nosotros necesitamos volver ahí. ¿Saben por qué? Porque no solamente nosotros necesitamos de ese mover de Dios, sino que la gente que está afuera necesita ver en nosotros algo diferente de lo que miraban cuando estábamos en el otro lado. Pero si seguimos igual, ¿cuál es el propósito entonces? Amén. Entonces, ¿cuáles son los propósitos del poder sobrenatural de Dios? Número uno, hacer presente y manifiesto su reino en la tierra. Cuando decimos que somos hijos de Dios, hermanos, es una gran responsabilidad decirlo. Ya la gente va a decir, ya sé a quién buscar cuando estoy enfermo. Ya sé a quién buscar cuando necesito un consejo. Ya sé a quién buscar cuando me encuentro en el endemoniado. Ya sé a quién buscar cuando necesite alguna ayuda espiritual. Ya sé a quién acudir, porque ellos saben que usted tiene al Dios de todo poder y de toda autoridad. Cuando usted creía en nosotros, nadie lo buscaba. Pero cuando usted dice, yo creo en un Dios poderoso, la gente lo va a buscar. Y le va a decir, hermanita, mire, vaya a orar por mi mamá que está muriendo. Usted tiene que ir con fe. Amén. Entonces, el poder sobrenatural de Dios también forma nuestro carácter. Porque salimos nosotros del conocimiento y pasamos a la vida. Nosotros no podemos estar solamente conociendo, pero sin experimentar lo que conocemos. Amén. Usted no pudo haber estudiado para médico y hasta la fecha no extender una receta. No. Cuando usted estudia para algo es para ejercerlo. Si usted tiene el poder de Dios es para ejercerlo. Amén. Y en el Pentecostés, en el día de Pentecostés se estableció el principio del mover sobrenatural de Dios. Desarrollar también una vida de oración efectiva. Necesitamos el poder del Espíritu Santo de Dios para orar efectivamente, para ser efectivos también en cualquier tipo de servicio que nosotros hacemos para el reino de los cielos, y sobre todo para tener victoria sobre el pecado, porque recuerde que la Biblia dice que Jesús les dijo a los discípulos, la carne es débil, mas el espíritu está presto. Hay áreas de nuestra vida que no las vamos a poder vencer, no las vamos a poder someter, si no es con el poder sobrenatural de Dios, porque esta carne no quiere. Esta carne no quiere nada de Dios, no quiere nada espiritual. También la victoria sobre Satanás y sus demonios. Y esto sí lo necesitamos. Aleluya, amén. Porque Satanás avanza más rápido de lo que avanza la iglesia. Satanás está conquistando más territorio que el que está conquistando la iglesia. Es más, muchas veces Satanás es el primero que llega a la iglesia y es el último que se va. Pero déjenme decirle, amados hermanos, con el poder sobrenatural de Dios, nosotros podemos arrebatar terreno y podemos arrebatar almas al reino de las tinieblas. Amén. Y el poder sobrenatural de Dios es evidente también porque nos hace alcanzar un corazón obediente y un corazón valiente. Amén. Levante su mano y dígalo, yo tengo el poder de Dios. La Biblia dice que a los que creen les ha dado autoridad y poder el Señor para hollar serpientes y escorpiones, para echar fuera demonios, para comer cosas mortíferas y no los dañarán. Y sobre los enfermos, dice, pondrán sus manos y se sanarán. ¿Cuántos han creído en Jesús acá? Usted tiene el poder. Pero hemos tenido temor de ejercerlo. Y vivimos nada más pedazos del Evangelio. Lo que nos conviene. Lo que nos satisface. Pero el poder sobrenatural de Dios es una promesa del Padre para la iglesia. Vaya conmigo a la Biblia, Lucas 24:49, dice la Biblia, he aquí, dice Jesús, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Oiga bien, desde que seamos investidos, dice, con poder, dígalo, poder. Hermano, la iglesia sin el poder de Dios es pura religión. La iglesia sin el poder de Dios es inefectiva, no avanza, no crece. Pero lo que nos hace efectivo a nosotros es el poder de Dios. Y escúcheme, cuando digo avanzar y crecer no estoy hablando de números, no piense en números, estoy hablando del crecimiento personal.
de la madurez espiritual, del poder ir a otro nivel, del nivel de religiosidad donde hemos estado durante años. Este poder se llevó a cabo, hermanos, en la fiesta del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cayó sobre los 120 reunidos en el aposento. Desde ahí comenzaron manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios. Y si no lea durante los 3 años y medio del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, Jesús es el que anduvo haciendo milagros. Los discípulos no hacían nada. Jesús echaba fuera demonios, Jesús sanaba enfermos, Jesús multiplicaba panes, peces, resucitaba muertos. Pero después de Pentecostés en adelante, dice que muchos milagros y muchos prodigios comenzaron a suceder a través de la vida de los apóstoles, y aún muchos, dice, de los religiosos de su tiempo venían y se convertían a nuestro Señor Jesucristo. Es desde Pentecostés en adelante que Dios nos da ese poder para nosotros podernos también mover en esa manifestación poderosa. Entonces, por eso el poder sobrenatural de Dios debe ser parte de la iglesia misma. Usted tiene que irse convencido hoy que usted tiene que haber no solamente conocimiento de la Biblia, no solamente conocimiento de Dios, sino que a través de usted Dios puede manifestar su poder ilimitado en beneficio de mucha gente. ¿Cuántos creen eso? El ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue sobrenatural por la unción del Espíritu Santo sobre él. No era porque era el Hijo de Dios. Por eso Jesús se va 40 días y 40 noches a ser tentado, a ser probado y a debilitar la carne y a recibir la fuerza del Espíritu Santo. Cuando usted lee la Biblia, dice que Jesús regresó, dice, en el poder del Espíritu. Pero cuando llegó, no llegó en ese poder. Y cuando regresa es donde comienza lo bueno. Es donde comienza a manifestarse el poder sobrenatural de Dios a través de su vida. Entonces, ¿cómo activar lo sobrenatural de Dios en nuestra vida? ¿Cuántos quieren saber eso? Miren, número 1, debe de estar usted plenamente convencido de que nuestro Dios es todopoderoso. Dígalo, mi Dios es todopoderoso. Usted tiene que creerlo en su corazón. Éxodo 15:11, mire cómo lo expresa la Biblia, dice: ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Y mire la palabra que usa, dice: terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Y Jeremías 32:17 dice: ah, Señor Jehová, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Dice: nada hay que sea difícil para ti. Y Hebreos 13:8 dice que Él no ha cambiado, que Él es el mismo de ayer, de hoy y será el mismo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Usted cree en el poder de Dios? Usted tiene que estar convencido de que Dios es todopoderoso, que Él es especialista e imposible. Ese es lo primero que usted tiene que saber. Si no entendemos esto, si nosotros tenemos duda, si la duda nos atrapa, entonces Dios no se va a manifestar a través de usted. Usted tiene que creer aún en lo que no se ve. Usted lo tiene que ver con fe. Usted tiene que creer que cuando usted habla y habla palabra de Dios, tiene que suceder cosas. Usted tiene que entender que cuando usted ora con fe, algo va a suceder. Dios no se queda sin hacer nada. Usted tiene que comenzar a creer que lo que ha sido imposible para su vida, para su casa, para su familia, para su matrimonio, si usted se arma de fe y le cree a Dios y le pide a Dios, Dios va a hacer una intervención divina sobrenatural en su casa y en su vida. Amén. Número 2, debemos de dejar de vivir en base a lo que vemos y empezar a vivir en base a lo que no vemos. Oiga bien, empezar a vivir por lo que no vemos y dejar de vivir ya por lo que vemos. ¿Por qué? Porque este sistema nos roba fe. Este sistema nos debilita en la fe, en nuestra confianza en Dios. Hay 3 clases de hombres. Número 1, el hombre natural. El hombre natural es aquel que vive apoyado en su intelecto y emociones. La palabra dice que ellos perciben las cosas del Espíritu, pero que para ellos son locura. Ese es el hombre natural. Es aquel que nada más, hermanos, dice: no, yo creo, pero hasta cierto punto, no hay que ser exagerado, ¿verdad? Esa es una locura. Eso no estoy de acuerdo con eso. El natural no puede percibir las cosas del Espíritu, porque cuando Jesús habla con aquel hombre llamado Nicodemo, ¿verdad?
le dice, el viento sopla y no sabes para dónde va. No sabes qué rumbo toma. Así es, dice, todo el que es nacido del Espíritu. O sea, el Espíritu Santo no hace como usted le pide, Él no hace con las instrucciones que usted le da, el Espíritu hace como Él quiere, a la hora que Él quiere, con el que Él quiere, y hermano, en el lugar que Él quiere. El Espíritu Santo Dios no lo podemos nosotros, recuerde que dice que es nuestro ayudador, no es nuestro sirviente, no es nuestro esclavo, es el que nos ayuda a nosotros, no nosotros a Él, amén. Entonces, cuando nosotros no entendemos esto, entonces lo que nos gobierna es lo que vemos. Pero cuando usted cree que Dios es poderoso, usted comienza a ser gobernado aún por lo que no ve. Y usted entonces comienza a vivir por fe. El hombre carnal, también la segunda clase de hombre, es aquel que, aunque ha conocido a Dios, vive como que si nunca lo hubiera conocido. Es aquel que sabe toda la Biblia desde Génesis hasta Concordancia, ¿verdad? Pero no vive nada de lo que conoce. Siempre tiene una excusa para no obedecer. Siempre tiene una excusa para no vivir conforme a la Biblia. Siempre tiene una excusa como para no hacer manifiesto el poder que Dios delegó en su vida. Hermano, el hombre carnal es aquel cristiano que no madura, que no crece, que aunque ha oído y ha visto el poder de Dios, le cuesta creer y moverse en lo sobrenatural. Dice, no, yo no creo en eso. Que vaya y se haga un examen a ver si es cierto. Es aquel que está viendo el mover de Dios, lo sobrenatural de Dios, y le cuesta creer. Ese es el carnal. Ese es aquel que viene y así como viene se va. Y tiene años de estar así, viene y se va como vino, viene y se va como vino, viene. Mientras otros vienen y cada vez que vienen el Señor los va trabajando, el Señor va haciendo cosas en ellos. Pero él no, él sigue igualito que hace 5 años, hace que 10 años. Está viendo la mano de Dios en otro y dice, no, yo no creo en eso. Santo Señor. Que la Virgen me guarde. Son de los que todavía no andan agarrados de la evidencia de lo que pueden ver. Pero está el hombre espiritual, que es aquel que ha aprendido a creer no solo que Dios existe, porque no se trata solamente de creer que Dios existe, sino que todo lo que Él dice es real. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Si la Biblia dice que Josué le habló al sol y se detuvo, y a la luna y se detuvo, yo lo creo. Y creo también que si nosotros lo hacemos en este tiempo, también puede suceder. Entonces, por eso le digo, ¿por qué dejaron de suceder estas cosas? ¿Por qué dejaron de suceder estas manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios? Y le voy a dar la razón más importante: por nosotros los ministros. Porque nosotros los ministros, en lugar de dedicarnos a enseñarle a la iglesia, nos hemos dedicado a entretener la iglesia. Sí, y yo asumo la culpa de eso. Por eso digo nosotros los ministros, no digo los ministros, nosotros. Nosotros hemos invertido el tiempo en otras cosas y no en instruir y enseñarle a la iglesia. Por eso la Biblia dice que el pueblo de Dios perece por ignorante. ¿Sí? Entonces nosotros hemos tenido la culpa de eso. Es aquel, hermano, que el hombre espiritual es aquel que ha aprendido a moverse no por vista, sino por fe. Es el que se mueve no en base a lo que dicen las circunstancias, sino en base a lo que dice Dios. Si el hombre dice, no, no se puede. Si el hombre dice, hasta aquí nomás, usted dice, usted puede decir eso, pero mi Dios dice que sí se puede. Es aquel que va en contra de los argumentos. Es aquel que no se deja limitar, es aquel que no deja de creer. Y aunque las circunstancias y la evidencia natural parezcan en contra o negativa, él sigue creyendo por una manifestación de Dios. Él sigue creyendo por algo poderoso. Aunque todo parezca en contra, aunque todo parezca negativo, aunque tenga el examen ahí con la foto del tumor, aunque tenga la prueba con el cáncer, usted sigue diciendo, mi cuerpo le pertenece a Jesús. Y el Señor me va a sacar. Aunque usted esté ya bloqueando, aunque usted esté ya con aparatos en la nariz, usted sabe que Dios es Dios de todo poder. Amén. Ese es el hombre espiritual. Aquel que no se deja gobernar por las circunstancias. Aquel que las circunstancias no le dice hasta dónde va a llegar.
Primera de Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén, aleluya. ¿Sí? Oiga bien, no consiste en palabras. Yo podría traer un mensaje aquí que le levante su ánimo, ¿verdad? Y usted al final me abraza y me diga, pastor, hoy sí me levantó el ánimo, pero eso le va a aguantar hasta mañana. No, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo consiste en poder. Lea la Biblia y lea los 3 años y medio de ministerio terrenal de mi Señor Jesucristo. Dice la Biblia que el que llegó enfermo se fue sano. Amén. El que llegó endemoniado se fue libre. El que llegó con hambre se fue satisfecho. Nadie que llegó delante de mi Señor Jesucristo se fue como llegó. Aleluya. Todos se fueron con la respuesta a su necesidad. Y aún los que creyeron y arrebataron por su necesidad, aún ellos alcanzaron el milagro del Señor. Aún ellos arrebataron sin ser parte del pueblo escogido. Jesús les dio lo que ellos necesitaban, porque aún, dice él, vio y encontró más fe en el pueblo impío que en el pueblo escogido. Así se lo dijo el centurión romano. Ni en Jerusalén he encontrado tanta fe. Se lo dijo a la mujer sirofenicia: grande es tu fe, mujer. Entonces lo que necesitamos, díganlo, es fe en Dios. Primera de Corintios 2:4, mire cuando Pablo habla de la iglesia en Corintios, les dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Mire cómo a los niveles que hemos llegado nosotros como iglesia, ¿verdad? Los 10 mandamientos del cambio, las 24 formas de salir de la miseria. ¿Quién ha dicho eso? Mentiras del diablo. 14 pasos para tener un matrimonio feliz. No, siéntese con la mujer y arréglese. Y estamos desde los púlpitos dando esos mandamientos de hombre, mentiras. La Biblia nos da parámetros para todas las áreas de nuestra vida. Si no las vivimos nos va a ir mal, y si las vives te va a estar bien. Amén, así es. ¿Verdad? 14 principios para ser sano del cáncer. No, hermanos, métase en oración y en ayuno y el Señor lo va a tocar. Aleluya, santo. 48 reglas de no sé qué, los 12 pasos para esto, los 20, y estamos llenos de un montón de conceptos, ideas de hombres, psicología, psiquiatría. Estamos llenos de un montón de conceptos que lo único que hacen es levantarnos en la autoestima, sacarnos de la tristeza por un tiempo, pero al corto tiempo volvemos a caer. La palabra no es eso. La Biblia dice que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Amén. Y cada vez que tú te metes con Dios y le crees a Dios y vives lo que crees a Dios, tu vida mejora. Tu casa mejora, tu familia mejora, tu matrimonio mejora, tu finanza mejora, todo mejora cuando tú vives lo que crees. Pero si solamente crees y no vives, ahí hay problema. Entonces, ¿quién es el problema? ¿Dios o nosotros? Nosotros. Porque nos gusta que nos acaricien en el oídito, ¿vale? Por eso usted vaya a la librería, usted va a la librería y usted que termina loco, no haya que comprar. La Biblia de la prosperidad, la Biblia de la mujer, la Biblia del hombre, la Biblia del líder, la Biblia para la sanidad, la Biblia para ser rico, la Biblia para esto, la Biblia, hijo de una. Amén, yes. Aleluya. Pero como nosotros no queremos pagar precios, entonces andamos queriendo buscar soluciones fáciles. No aquí, ¿verdad? En otras iglesias, pero la gente no quiere pagar precios, quiere todo fácil. Hermano, lo que tenemos que hacer es vivir la palabra de Dios, porque Pablo dice: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Yo podría pararme aquí y echarle un sermón a usted, hermano, que usted me ame toda la vida. Pero ¿qué gano yo con eso? Dice Pablo: sino con demostración del Espíritu y de poder. Dígalo, Espíritu y poder. Pablo no era un hombre que caía bien, era un hombre terrible. Óigame, debemos convertirnos, número 3, debemos convertirnos en gente obstinada por lo sobrenatural de Dios. Literalmente tercos, persistentes, capaces de mantenernos hasta alcanzar la manifestación sobrenatural de Dios. Mire, yo un día me cansé de contar de las experiencias de otros siervos de Dios. Y yo decía: miren, hermano, quiero contarles lo que vivió fulano, lo que vivió mengano. Yo quiero mis propias experiencias. Usted tiene que querer sus propias experiencias con el Espíritu. Hermano, usted tiene que anhelar ver la gloria de Dios fluyendo a través de su vida. Hermano, qué hermoso es que usted venga aquí
anhele que Dios lo use, Gloria a Dios. sueñe que Dios lo use, y métase, ore, clame, ayune, lea Biblia, anhele lo sobrenatural de Dios, y hasta que Dios no lo use, usted no tiene que estar tranquilo. Pero usted tiene que anhelar llegar a ese nivel. Necesitamos salir de la religión y comenzar a vivir en la vivencia. Díganme, la vivencia. Entonces, para eso hay que ser terco, persistente. Miren los ejemplos bíblicos. En 2 de Reyes, capítulo 2, del versículo 1 al 14, dice la Biblia que Eliseo decide seguir a Elías y le dice: yo quiero una doble porción de lo que tú tienes. Y Elías le dijo: cosa dura has pedido, porque si estuvieres cerca de mí cuando el Señor me llame. Y dice que lo trataron de desanimar, lo trataron de apartar del profeta, y le decían: vete para allá, vete para acá. Y decía él: no, yo no me aparto de mi Señor. Y en un descuido que tuvo, un carro de fuego con caballos y carro de fuego se arrebató a Elías. Oh, santo. Y él, cuando dio vuelta y lo vio, dice que lo único que le quedó fue pegar un brinco y logró agarrar su mano. Y lea la Biblia, dice la Biblia que de los milagros que hizo Elías, el doble de milagros lo hizo Eliseo. Ahí está la doble unción. Lo primero que hizo es que fue agarrar el manto y fue a golpear las aguas del Jordán, y las aguas se abrieron en dos, así como lo había hecho Elías también. Pero este hombre anhelaba de lo que Elías tenía, anhelaba de lo que Elías hacía. Él dijo: no, yo no me aparto. Y Elías le decía: espérame aquí, regrese y sálveme Jehová, que no te voy a dejar solo. Y andaba detrás de él. Mire, usted tiene que andar detrás de Dios hasta que Él viene con su Espíritu Santo. Usted tiene que meterse con Dios. Y si hay pobres de la carne que lo gobiernan, pues usted tiene que irse a una montaña, a una cueva, a cualquier lugar, a doblegar la carne para que el Espíritu se exalte. Pero usted no tiene que estar tranquilo hasta que usted no siente el poder de Dios. Iglesia, eso es lo que necesita esta ciudad. Eso es lo que necesita en este tiempo. El ciego Bartimeo también, en Lucas 10, del 46 al 52, dice que aunque quisieron callarlo, él no estaba dispuesto a desaprovechar la única oportunidad que iba a tener de poder recobrar su vista. Y comenzó a gritar y a gritar y a gritar hasta que logró que Jesús lo atendiera. Mire, usted tiene que orar, usted tiene que ayunar, usted tiene que meterse con Dios hasta que Dios lo atienda. Amén. No es cuestión de una oración, no es cuestión de una imposición de manos, no es cuestión de algo pasajero. No, usted tiene que anhelar, tiene que ser persistente, usted tiene que llorar, tiene que derretir su alma hasta que el poder de Dios venga sobre su vida. Amén. Hasta que la gloria de Dios descienda. La mujer sirofenicia de Marcos también 7, del 24 al 30, dice que fue y agarró y le dijo: Jesús, tengo a mi hija endemoniada. Y Jesús le dijo: no es bueno quitar el pan de los hijos y darlo a los perros. A los perrillos, le dijo, diplomático Jesús. Pero dice que la mujer insistió, hasta que literalmente se tiró a los pies de Jesús a adorarlo. Y le dijo: no me des un pan completo, una migaja, me basta. Y Jesús dice que eso le impactó su corazón. Le dijo: mujer, grande es tu fe. Así como has creído, así te sea hecho. Y en ese instante la hija alcanzó el milagro. Y no era merecedora del milagro porque era una mujer sirofenicia, no era una mujer judía. Pero por la persistencia de ella alcanzó el milagro. Nosotros sí tenemos que ser persistentes. Pero si oró una vez y no le sucedió nada, no se enoje, siga orando. Y si oró 1000 veces y no sucedió nada, siga orando, siga creyéndole a Dios, siga desatando, siga moviéndose en fe, porque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Amén. Él va a hacer cuando Él quiere. Pero ¿qué nos impide a nosotros que nos movamos a lo sobrenatural de Dios? La Biblia dice: al que cree, algunas cosas le son posibles. ¿Cuántos creen acá? Levante su mano, ¿de verdad te cree? Pero todo es posible para usted también. Y es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Dice: al que cree, todo le es posible. Entonces tenemos dos opciones. La primera es creer en nuestras fuerzas o creerle a Dios. ¿Cuál escoge usted? ¿O cree usted lo que usted puede? Yo soy limitado. Yo me canso. Nosotros solo no podemos. Yo me enfermo. Mi Dios no. Amén. Santo. Entonces es mejor creerle a Dios. Pero ¿qué es lo que nos limita a recibir lo sobrenatural de Dios? Número uno, la falta de fe. Porque Dios se mueve solamente como respuesta a nuestra fe. Y déjenme enseñar esto: a Dios no lo mueve su necesidad. No. Ni nuestros caprichos. A Dios lo que lo mueve es nuestra fe. ¡Aleluya! Porque Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible
Es imposible, dígame, imposible agradar a Dios. No es ni porque usted hable bonito, yo hable bonito, predique bonito, cante bonito, profetice bonito. No se trata de eso. Es fe lo que Dios busca en usted. Es lo que Dios espera de mí, fe. Amén. El lenguaje de Dios es fe. El lenguaje de Dios no es necesidad, no es capricho. El lenguaje de Dios no es ambición. El lenguaje de Dios es fe. Dígalo, fe. Si no crecemos en fe, lamentablemente, hermanos, nos vamos a quedar viviendo limitados e imposibilitados por las leyes naturales. ¿Y cómo crece en fe usted? Leyendo la Biblia. Ahí es donde la mula patea ajena. Hay que leer Biblia. Y siempre caemos en esto. No se enoje conmigo, pero es que, hermano, si usted no lee Biblia, usted no va a tener fe para nada. Porque Romanos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted no va a agarrar fe, que mire que tenemos el Congreso derramamiento de fe, mentira. Cruzada, lluvia de fe, mentira. Usted quiere fe, enciérrese en su cuarto, ore y lea Biblia. Usted no necesita un congreso, usted no necesita que nadie le ponga la mano, usted no necesita ser ungido con aceite de Jerusalén, usted no necesita agua, usted no necesita nada. Lo único que necesita es meterse en la palabra de Dios. ¿Quiere crecer en fe? Lea Biblia. ¿Quiere ser robustecido en la fe? Lea la palabra de Dios. No hay otra forma. Y si alguien le enseñó otra forma, le mintieron. ¿Sí? No, que mire, pastor, multiplícala. Yo por eso nunca oro y le digo, Señor, auméntala. No puede aumentar su fe con oración. Su fe crece conociendo de Dios. Amén. Le voy a poner un ejemplo natural para que usted lo entienda. Si usted anda por ahí por alguna tienda y se encuentra alguien extraño, ¿verdad? Y le dice, hermana, María, présteme la llave de su casa, ¿verdad? Allá la voy a estar esperando yo en su casa. ¿Usted le da la llave? No, porque no lo conoce. Pero si se encuentra su amiga de toda la vida, su confidente, y le dice, María, préstame la llave de tu casa. Sí, ahí está. ¿Por qué? Confía en ella, porque la conoce. ¿Por qué la iglesia de Jesús hoy no confía en Dios? Porque no le conoce. Lo único que conocemos es el que cobra la renta, al que nos manda los biles, al empleador que nos maltrata. Ahora, si conociéramos más de Dios, nosotros confiáramos ciegamente en Él. Mire que sentimos decirle que le quedan 6 meses de vida, gloria a Dios. Dice. Yo confío en alguien que tiene más vida todavía. Pero como no conocemos de Dios, no podemos confiar en Él. Entonces, cuando no confiamos en Él, lo que nos impulsa a movernos y a vivir es lo natural. No lo sobrenatural. Pero cuando usted cree en Dios, usted cree al poder sobrenatural de Dios, usted dice, no importa lo que diga el hombre, no importa lo que diga las circunstancias, mi Dios es más grande que todo. Usted quiere crecer en fe, lea Biblia. Y si no tiene Biblia todavía, cómprese una. Pero es la única manera de poder crecer espiritualmente, de poder crecer en fe. Usted no va a poder crecer viniendo solamente a la iglesia. No, aquí le damos un poquito de Biblia nada más. Y si es de los que vienen solo el domingo, mucho menos aprenden. Pero hermanos, usted quiere crecer en fe, usted quiere crecer, disipar dudas, quitar temores, arrancar inseguridades, métase a la Biblia. Le aseguro que usted va a decir, no hermano, no se preocupe, véngase, vamos a orar y ya va a ver lo que Dios va a hacer. Ya no habla como antes, ¿verdad? Ya no llega usted buscando consejo, mire hermana, cualita estoy yo. Ya somos 2. No, usted dice, venga hermana, vamos a creer en Dios, voy a hacer el milagro. Dios lo va a sacar, Dios lo va a sacar de la situación. Dios va a romper la cadena, Dios va a poner el yugo. Vamos a orar, nos metemos en ayuno, nos metemos en oración y ya vamos a ver la gloria de Dios. Un hombre de fe, una mujer de fe. Porque no se trata solamente de creer en Dios. Muchos que solo creen en Dios se van a quedar. Hay que activar. Es de creer y obedecer. Amén. Entonces, como iglesia de nuestro Señor Jesucristo, somos llamados a vivir en lo sobrenatural, en la esfera donde no hay
imposibilidades. Aleluya. Amén. Es lo que dice Hebreos 11:6, que no podemos agradar a Dios con otra cosa y no es con fe. Número 2, otra cosa que impide ver el poder sobrenatural de Dios en nuestra vida es vivir controlados por el razonamiento y por los 5 sentidos. Es tan fuerte el hábito de vivir lo natural que cuando llegamos al Evangelio y se nos habla de milagros y movimientos espirituales, nos cuesta creer. Todo nos parece imposible. Porque hemos vivido, venimos de una cultura donde hemos sido movidos, guiados por lo natural. Sí. Por eso es que mucha gente dice, el pastor no sabe, pues si no trabajo no pago la renta. Si no trabajo no hago. Y por ahí hay muchos argumentos, y yo lo entiendo. Hemos crecido con eso. Hay cuentas que pagar y quién lo manda a endeudarse. Entonces todo lo natural nos gobierna. Y entonces al final nuestro razonamiento y los 5 sentidos nos roban el experimentar el poder de Dios. Óyeme bien, porque el mundo nos programó para las imposibilidades. ¿Sí? Nos programó para eso y no se puede. Nuestros padres nos pusieron límites. La sociedad nos pone límites. La cultura nos pone límites. Todo nos pone límites. El único que no nos pone límites es Dios. Aleluya, somos libres, gloria a Dios. Delante de Dios, mire, ni yo ni usted tenemos límites. Todo lo que Dios hace a través de mi vida lo puede hacer a través de usted y aún mayor. No dijo Él, pues, y cosas mayores harán de las que yo hice, no dijo Jesús. Aleluya. ¿A quién le está hablando ahí Jesús? A nosotros. No al mundo, a la iglesia. Dice, cosas mayores que las que yo hice, ustedes harán. Entonces nosotros podemos hacer más de lo que Jesús hizo. Gloria a Dios, amén. En ese nivel nosotros deberíamos de estar, porque el mundo nos programó para ver imposibilidades. Muchos dicen, nunca podré, es imposible. Y vivimos con el concepto de que somos una cultura tercermundista. Ya lo intenté, dice, y no funcionó. Bueno, lo intentar en el nombre de Jesús. Tal vez lo intentó sin fe. Eso es para otras personas, dice, yo no estoy en ese nivel. Tienen 30 años que están diciendo lo mismo. Hermano, tenemos que romper esos argumentos en nuestra mente. ¿Ven? Por eso el apóstol Pablo nos recomienda, dice que cambiemos nuestra manera de pensar. Romanos 12:2 dice que nos renovemos en el espíritu de nuestro entendimiento para que podamos comprender y entender lo bueno, lo agradable y lo perfecto de la voluntad de Dios. Sí. Usted no va a poder cambiar con la misma manera de pensar. Usted tiene que comenzar a pensar diferente, a pensar como hijo de Dios, a pensar como un creyente, a pensar como alguien que tiene el poder de Dios sobre su vida. Usted ya no es lo que usted era antes de conocer a Cristo. Desde que conoció a Cristo se marcó una diferencia en su vida. Amén. Todo cambió. Usted ya no puede seguir viviendo de la misma manera. Pero el mundo nos marcó de esa manera. El mundo nos sitió. Si cambiamos nuestra manera de pensar, cambiamos nuestra manera de vivir. ¿Y saben cuál es el problema hoy? Razonamos mucho la palabra de Dios. Y cuando razonamos mucho la palabra de Dios, eso nos lleva a la desobediencia. ¿Sí? Muchos de ustedes van a venir aquí. ¿Y tú qué dices, mi amor? Bueno, yo cosas creo y cosas no. Yo también. Razonamos mucho. Algunos otros dicen, pero yo creo que el pastor está interpretando mal la palabra. Yo pienso que el contexto histórico y el tiempo que lo dijo quería decir, hermano, solamente crea. Aleluya, no hay que alimentarla. Algunos otros dicen, no, pero es que en el original no dice eso. Ni en el hebreo, ni en el arameo. Si en el español entendemos. No están metiendo en lío con arameo, hebreo. ¿Entiende el español? Sí, me gustó un comentario que leí una vez que decía, no se preocupe por lo que no entiende de la Biblia. Preocúpese por lo que entiende y no lo vive. Mucho razonamiento. Le queremos encontrar explicación y lógica a la Biblia. La Biblia y la palabra de Dios no cabe en nuestra lógica. Amén, aleluya. Porque nuestra lógica llega hasta donde llega nuestra nariz. Amén. Hermano, Dios no tiene lógica.
Dios no tiene, hermanos, razonamientos humanos que lo puedan explicar. Él dice en Isaías 55:8, dice él, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mientras usted está pensando en morirse, el Señor tiene 100 años más para usted. Oigan bien, ni vuestros caminos, dice, mis caminos, dice Jehová. Oigan bien, la lógica equivale a incredulidad. Cuando usted va a la Biblia en Mateo 12, del versículo 55 en adelante, dice que cuando Jesús llegó a Nazaret, el lugar donde él había nacido, el lugar donde él había crecido, el lugar donde él se había desarrollado, dice que no pudo hacer muchos milagros ahí por causa de la incredulidad de ellos. Porque decían, si este es Jesús, o el hermano el hijo de José y de María, y no creyeron en él como el Hijo de Dios. Lo vieron como un hombre más, muy corriente, porque lo vieron crecer. No entendieron la bendición de que él creciera ahí, de que él se desarrollara ahí. Y no pudo hacer muchos milagros por causa de la incredulidad de ellos. Entonces, cuando usted razona mucho la palabra, hermanos, usted pierde bendición. ¿Sí? Porque hay gente que es cerrada como un coco, hermano. Y nadie lo quiere sacar. Créanme que yo no lo quiero sacar de ahí. Yo le enseño, si usted quiere seguir metido ahí en sus problemas. Yo ya salí ahí hace años. Hay como 20 años salí de ahí. Porque hay gente, hermano, que escucha palabra y dice, no, pero yo así soy. La mía nadie me va a cambiar. Tengo mis principios, pero son principios suyos, pues no de la palabra. Vaya conmigo a la Biblia, miren cómo nosotros nos podemos robar bendición cuando razonamos la palabra. En Juan 6, del 5 al 9, Jesús les dice a los discípulos, deben de comer a 5,000 personas, sin contar hombres y mujeres, con 5 panes y 2 pececillos. ¿Qué lógica tiene eso? Tráigame un pedazo de pizza aquí, vamos a comer todos. ¿Qué es lo que dice usted? Está loco el pastor. ¿Y qué tal si la pizza se multiplica? ¡Aleluya! Jesús dice, tengo dolor en el corazón porque esta gente me viene siguiendo hace 3 días y no ha comido. Y los discípulos dicen, ¿qué hacemos? Denle ustedes de comer. Y los discípulos, están locos, maestro. ¿Dónde vamos a encontrar en un supermercado para comprar comida para todos? 5,000 hombres y sin contar las mujeres y los niños. Si eran hispanos, unos 30,000. Y por ahí aparece alguien y dice, hay un niño que tiene 5 panes y 2 pececillos. Y dice un discípulo, pero ¿qué pueden ser estos 5 panes y 2 pececillos para una grande multitud? Razonando. Y Jesús solo los está dejando. Jesús no hace nada todavía. Pero Jesús después dice, fórmenlos en grupos y pónganlos a descansar. Y denles de comer hasta que se sacien. No les dice, tengan cuidado que no agarren un pan, no, que agarren lo que quieran. Y los sentaron, agarraron los 5 panes, agarraron los 2 pececillos, los levantó, los presentó al Señor, los bendijo y empezaron a repartir. Miren, agarraban un pez y nacía otro. Agarraban un pan y nacía otro. Agarraban un pez, nacía otro, un pan nacía otro, hasta que terminaron de comer todos, sobraron 12 cestas, una para cada mes, de enero a diciembre. Dice, comieron hasta saciarse y sobraron todavía 12 cestas. Pero lógicamente no se puede con 5 panes y 2 peces alimentar más de 5. Lógicamente no se puede. Matemáticamente no equivale. No hay fórmula que dé. Le tenía que haber tocado una milésima de migaja a cada quien para que se comieran. Pero se comieron los grandes peces y los grandes panes. Y tal vez alguien dijo, ¿puedo dobletear? Déjenle más. Déjenle más a aquel, déjenle más a aquel y sobra. ¿Qué fue lo que prevaleció ahí? El poder sobrenatural de Dios, no fue lógica. Hay cosas, hermanos, que no van a caber en nuestra cabeza, créanme. Hay cosas que no caben en nuestro razonamiento humano. Porque el sistema, el medio ambiente, la cultura, la educación, lo que nos enseñaron en la escuela, formó un patrón en nuestra vida donde hay cosas que caben y otras que no caben. Y generalmente lo que no cabe es lo de Dios, lamentablemente. Y por ahí el mundo ustedes nos empieza a manipular, comieron todos, dije hasta saciarse y sobraron 260. Y Felipe y Andrés dicen que dieron respuestas de imposibilidad y no se puede. Pero eso no impidió a Jesús llevar a cabo el milagro.
Óigame, el milagro no depende de usted, no depende de lo que usted tiene, no depende de lo que usted pueda hacer, depende del Cristo que está en nosotros. Amén. Óigame, ante la fe, lo natural tiene que humillarse ante lo sobrenatural. Segunda de Reyes también, capítulo 4, el versículo 1 al 7. Miren lo que hace el Señor. Envía al profeta a la casa de una viuda. Y la viuda comienza a contarle y le dice: mira, mi marido era un siervo tuyo, pero se metió en deudas. Y se murió y nos dejó un montón de deudas. Y el acreedor, el dueño de las deudas, ha venido a quitarme a mis hijos para llevárselos y esclavizarlos y comenzar a cobrarse la deuda. Y el profeta le pregunta: ¿qué tiene en casa? Y él dice: nada. Déjenme meter un comercial acá. Mire, si no le dejan algo a sus hijos, por lo menos no le deje deuda. No le deje nada, pero no le deje compromisos. Bueno, el mensaje. Dice que dijo él: ¿qué tiene? Nada, dijo, solo este poquito de aceite. Oh, le dijo el profeta: métete a tu habitación y ve a conseguir vasijas prestadas. Le dice: no pocas. Enciérrate y llénala y véndela. Y paga las deudas y ve con lo que te sobra. Un poquito de aceite. Llenar una vasija. Está trabado el profeta. Como diría un pastor, se la fumó verde. Vasijas con un poquito de aceite. ¿Quién le encuentra lógica a eso? Nadie. Yo no le encuentro lógica, no me la voy a tirar de súper espiritual. No tiene lógica. Con un poquito de aceite conseguir todas las vasijas, la mujer consiguió 200 vasijas, se encerró en el cuarto y le dio para llénela. Pero dice la Biblia que esa mujer se movió en fe. La fe mueve montaña. Porque lo primero que hizo fue conseguir las vasijas. Ese es un acto de fe. No preguntó y dijo: pero profeta, ¿no estará equivocado usted? Obediencia. Eso no tiene lógica, llenar vasijas con este poquito. ¿Cómo usted me dice eso? ¿Se está burlando de mí? No, dice que ella fue y se fue de doña Pancha, de doña Paca, de doña María: présteme vasijas, y consiguió vasijas. Y se encerró en su cuarto y empezó, dice, destapó el poquito de aceite y empezó a llenar. Las vasijas se llenaban y el aceite no se terminaba. Hasta el tope. Hasta arriba. Pero cuando llegó a la 200, dice, se llenó y dijo: está bueno esto. Tráiganme más. Dijo: no, dijo el profeta. 200 vasijas era el tamaño del profeta. Si hubiera conseguido 1000 o 1.000.000, el profeta no le dijo: tienes una hora. No. Consigue vasijas, no pocas. Él hubiera mandado un pedido aquí a Estados Unidos: ¿verdad? Mándeme 4 furgonetas de vasijas. El profeta no le puso hora. No le dijo: tiene tanto tiempo porque tengo que ir a hacer otra visita. No, le dijo: consigue vasijas, no pocas. Pero ella fue y solo consiguió 200, hasta ahí fue su fe. Entonces, ¿quién imita a quién? ¿Dios a nosotros o nosotros a Dios? Nosotros a Dios. Si esta mujer hubiera conseguido 1.000.000 de vasijas, todavía estuviera llenando. Y cuando llenó la última, se detuvo el milagro. ¿Por qué? Porque hasta ayer el tamaño de la fe de ella. Pero no tiene lógica, yo no le encuentro lógica. Yo que esa mujer le hubiera dado con una freidera en la cabeza al profeta y lo hubiera mandado para su casa. Porque cuando me dice que llene vasijas con un poquito de aceite, se está riendo de mí, se está burlando. Pero ella creyó, dígalo, creyó. Entonces, así es, son cosas que Dios nos dice y que lógicamente y humanamente parece que están patas arriba o cabeza abajo. Y usted dice: pero ¿cómo no? Yo no le doy lógica a eso. Esto no es posible. Porque el sistema nos dice otra cosa. Pero como Dios no se mueve como se mueve el sistema, Dios no se mueve como dice el mundo, Dios es soberano, amén. Y Él puede hacer algo en lo sobrenatural, es eso, hacer algo fuera de lo natural, algo que no se ha visto, algo que no ha sucedido, algo que rompe toda lógica y todo argumento. Pero la iglesia hoy razona mucho la palabra. La iglesia, si viene alguien a ser ministrado aquí, si no cae, no recibió. Y si cae, recibió. ¿Quién le ha dicho eso? Si se le impone mano y siente algo, va bendecido, y si no sintió nada, no recibió nada. ¿Quién le dijo? ¿Dónde está eso en la Biblia?
Y Dios hace como Él quiere. Amén, aleluya. Pero nos han enseñado, hermana, ¿y te recibió? No, fíjate que no me cayó. Bueno, ¿qué viene usted a recibir o a caerse? Aleluya, santo. ¿Cuántos entienden de lo que estoy hablando? Gloria a Dios. Entonces todo lo queremos razonar, queremos sentir como nosotros queremos. No es así. Hay gente, hermano, que sin que caiga Dios los llena. Y hay otros que caen y se van vacíos. Amén. Así es, Señor. Es que no es como usted quiere, no es como yo pienso, es como Dios dice, amén. Eso es lo sobrenatural de Dios. Pero no razonemos la palabra. Si la palabra de Dios le dice brinque, brinque. Si le dice acuéstese, acuéstese. Si le dice haga el triple salto mortal, hágalo. El salto del carnero, hágalo. Pero no se detenga en el nombre de Jesús, porque su razonamiento, su lógica, le roba milagro, le roba bendición, le roba el poder de Dios. Dios es soberano, dígame, Él es soberano. Hermano, por eso necesitamos nosotros romper esos argumentos de nuestra mente. Necesitamos romper esa estructura. La lógica ha robado lo sobrenatural en el pueblo de Dios. Terrible. Yo he conocido gente, hermano, que si uno no ora por ellos se enojan. Yo les digo, lo vamos a poner ahí con los intercesores. No, usted ore. No, con los intercesores más son como 15. Y yo solo soy uno. No, pero usted, hermano, si es lo mismo. Lo que yo tengo lo tienen ellos y tal vez más. Pero el razonamiento, ¿verdad? La lógica. Entonces por ahí el diablo nos ha robado bendición. Gedeón pelea contra un ejército numeroso. Primero el Señor le da 32,000. De ahí le dice, reúnelos y dile que el que vaya a la guerra nunca más va a volver a ver a su mujer, nunca más va a volver a abrazar a sus hijos, nunca más se va a dormir en esa hermosa cama que tiene, nunca más va a volver a disfrutar de la comodidad de su hogar. Y dice que en la mañana, de noche, para que no les diera vergüenza, se fueron 22,000. Cobarde. Ahí les digo, durante la noche váyanse todos los que tienen miedo. Y miren, uno a uno fueron. El Señor es sabio para que no se avergonzaran. Todo el mundo en la noche. 22,000, le quedaron 10,000. Ya Gedeón no estaba con la misma fuerza de antes. Él decía, con 32,000 hacemos, pero ya con 10,000 está difícil la cosa. Y el Señor aún le dice, muchos todavía. ¿Cómo, Señor? Muchos. Sí, muchos, 10,000, muchos. Llévalo a la orilla del río y el que se la arrodilla de ver, ese no te sirve, pero el que lama como un perro, con ese vamos a ganar. 300 se quedaron de pelo, con estos 300 vamos a ganar. Y Gedeón dijo, 300, Señor. Si la Biblia dice que los enemigos se miraban a la orilla del valle como camellos, dice, como arena a la orilla del mar. Era un ejército multitudinario armado hasta los dientes, hombres feroces, asesinos. Y el Señor le dice a Gedeón, agarra una tea, un cántaro y una trompeta. Tea, cántaro, trompeta, y aquello con jabalina, espada, con cañones, rifle, un montón de cosas. Y nosotros una tea. ¿Qué lógica tiene eso? ¿Usted iría a una guerra así? Ni me invitan tampoco. Pero ¿qué lógica tiene enfrentarse a un ejército millonario con un cántaro, con una tea y con una trompeta? ¿Qué sentido tiene eso? Para mí ninguno, para Gedeón ninguno. Pero ¿sabe lo que hizo Gedeón? Obedeció. Amén. Dígalo, obedeció. Mire, cuando la iglesia deje de razonar y empieza a obedecer, las cosas cambian. Cuando la iglesia deje de buscarle lógica, pero ¿será que el Señor o el Espíritu Santo se equivocó? No, hermano, obedezca. Aunque no le quepa en su cabeza, aunque no le quepa en su cerebro, obedezca. Aunque lo haga murmurando y enojado, obedezca. Porque después de la obediencia viene la bendición. Gedeón dice que agarró, tomó a los 300 hombres, fue y se formó, léalo ahí en Jueces capítulo 7, y les dijo, pónganse aquí y ustedes van a hacer como yo voy a hacer, porque Dios me ha dicho cómo vamos a hacer. Y dice que comenzaron ellos a hacerlo. Dice que primero lo que hicieron fue que sonaron sus trompetas, y abajo en el ejército enemigo se oyeron como millones de trompetas, solo eran 300. Ahora ellos metan sus teas en el cántaro y quiebrenlo. Y dice que cuando cayeron los cántaros salió un destello, pero era pequeño de 300, pero Dios hizo que se mirara como un destello de millones de hombres. Y dice que aquellos todos locos y asustados comenzaron a matarse entre ellos mismos. Y Gedeón son las hijas.
matándose unos con otros y entran por obediente. Mire cuántos milagros, cuántas cosas usted ha perdido por andar razonando. ¿Y usted qué dice? No. Y como dos estamos de acuerdo. La Biblia dice que dos estamos de acuerdo. Y usted, hermana, también. Ay, como el Señor dice que nos den tres, dice ahí estoy yo. Santo el Señor. Mire, si usted encuentra a alguien que le quiere robar lo que Dios siembra en su espíritu hoy, dígale, vete de mí, Satanás, porque me tropiezo. Amén, aleluya. Huya por su vida en el nombre de Jesús. Pero no razone más. No le busque más lógica. Porque Dios habla de manera, dice que nosotros no podemos entender. Aleluya. La Biblia no fue escrita por hombres ni por pensamientos de hombres. La Biblia es la inspiración del corazón de Dios. A Josué lo mata a cruzar el Jordán y lo primerito que se encuentra en la tierra prometida es Jericó. Grandes muros inmensos, donde un carro podía ir y otro venir. Ahí estaba la casa de Rahab la ramera, dice la Biblia, y su familia. Y el Señor le manda y le dice, dale 6 vueltas durante 6 días, al séptimo día dale 7 vueltas, y al final de la séptima vuelta que los sacerdotes suenen las trompetas, el pueblo grite y los muros se van a caer. ¿Qué sentido tiene eso? Muros que habían llevado cientos de años construirlos. Le estoy hablando de muros, así un carro va, otro viene y todavía hay espacio, así de grueso. No le estoy hablando de un bloque de 4x4, no. Pero el Señor lo manda a dar vueltas y Josué va y le dice al pueblo, dice el Señor que y el pueblo se enojó. Renegando. ¿Estás loco, Josué? ¿Cómo que le vamos a dar vueltas? Mejor dinamitémoslo o hagamos algo, pero hay formas más fáciles. No, dijo Josué. Dios dijo que le den vueltas y le vamos a dar vueltas. Y allá andaban dando vueltas, miren, murmurando como hacen mucho, pero yo creo y ahí andaban murmurando y tirando flema por todo alrededor de los muros, pero ahí Josué lo llevaba. Porque hay gente que hay que llevarla así, hermano, que anda, yo no creo que este pastor. Y hay que andar. A veces uno anda dando vueltas con gente que ni le cree a Dios. Así es, aleluya. Y terminaron los 6 días, el séptimo día dieron 7 vueltas, al final de los 7 días sonaron las trompetas, el pueblo gritó y dijo que Dios le había entregado la ciudad y los muros cayeron. Pero ¿qué hubiera pasado si el pueblo no le cree a Josué? No logra la victoria. Hermano, hay cosas que aunque usted no las crea, aunque parezcan ridículas, aunque la gente le diga que usted está loco, que se le barrió un balín, no importa lo que le digan, hágalo en el nombre de Jesús. Aleluya, santo. Gloria a Dios. Porque lo que gobierna mi vida no es el sistema, lo que gobierna mi vida es la obediencia a la palabra. ¿Cuándo van a comenzar a obedecer a la palabra? Ya deje de buscarle 5 patas al gato, no tiene 4. No le ande buscando lógica, hermano. ¿Cómo? Hermano, no es fácil, la forma de Dios no es fácil, pero cuando la obedecemos, la bendición llega en el nombre de Dios. Entonces tenemos que ya salir de ahí y comenzar a creerle a Dios. Comenzar a ver lo que por fe se puede ver. Y tenemos que hacer esa transición como iglesia nosotros. Está bien que se emocione, gloria a Dios, pero vaya y ponga en práctica lo que Dios le enseña. La busquen en el endemoniado y dígale, ¿me permite liberarlo por favor en el nombre de Jesús? Vaya y ore con los enfermos. Vaya y declare una palabra de bendición sobre alguien que tiene necesidad. Saque lo que Dios ha puesto dentro de usted, no lo tenga más cautivo, porque la iglesia necesita ir a esa transición de lo natural a lo sobrenatural. Amén. Ya, yo hermano, yo no espere que aquí yo le voy a traer un mensaje psicológico que le va a levantar su ánimo. Yo lo voy a confrontar aquí en el nombre de Jesús. Y usted tiene que salir de ahí en el nombre de Jesús. Porque Dios lo escogió a usted y me escogió a mí. Y hay un mundo que está esperando de usted. Hay gente que está esperando de usted. Familia suya que está esperando de usted. Pero Dios, hermanos, es un Dios de lo sobrenatural. Amén. ¿Cuántos van a comenzar a moverse en lo sobrenatural? Lo que se de pie, vamos a orarle a Dios. Vamos a orar.